El mapa de los días. Parte 19. Todavía con el teléfono en la mano, me puse de pie en el salón de mi casa, escuchando el silencio de la línea muerta. La cabeza me funcionaba a 1000 por hora. Debía encontrar a H, y cuanto antes. Tenía que ayudarle. Es cierto que yo estaba verde y carecía de experiencia, pero él era viejo y estaba desentrenado. Me necesitaba, aunque no quisiera reconocerlo. Y tenía razón acerca de una cosa: se me da fatal obedecer órdenes. ¿Qué le vamos a hacer? Atisbaba una segunda oportunidad de ayudar a Noor. Puede que la esperanza fuera mínima, pero, habida cuenta de lo que había en juego, me aferraría a ella. Para empezar tendría que encontrar a H. Afortunadamente contaba con una pista para empezar a buscarlo: la caja de cerillas que llevaba anotado su número de teléfono. Pertenecía a un restaurante chino de alguna zona de Manhattan. Durante la llamada había oído ruidos de fondo que parecían proceder de un restaurante, una ajetreada cocina quizá, o la zona de preparación de los platos, y estaba seguro de que algún trabajador había respondido al teléfono. Supuse que H vivía en la parte trasera o en el piso de encima tal vez. El nombre y la dirección del establecimiento aparecían en la caja de cerillas, así que no me costaría encontrarlo. Pero antes tenía que llegar a Nueva York. En esta ocasión no preparé la maleta ni llevé nada especial. Únicamente me cambié la ropa que llevaba encima desde hacía varios días, por cuanto estaba manchada de sangre y empezaba a apestar. Acto seguido, salí por la puerta trasera y entré en el cobertizo de las macetas. En cuanto llegué al otro lado y accedí al pasillo del Pambucliticón, supe de inmediato a dónde debía ir. Al volver de Nueva York con Miss Peregrine, habíamos salido por una puerta que se encontraba en mitad de la zona de embarque del piso superior. Solo tenía que desandar mis pasos del día anterior. Avanzar a la carrera habría llamado demasiado la atención, así que me limité a andar a paso vivo con la cabeza gacha, cruzando los dedos para que ninguno de los viajeros ni agentes de control reparasen en mí. Había remontado el primer tramo de escaleras y recorrido la mitad del pasillo superior sin que nadie me diera el alto cuando me estampé de bruces contra una gigantesca pared negra. La pared hablaba, y la atronadora voz debajo que surgía de ella sin duda pertenecía a Sharon. Portman, ¿no deberías estar en la nueva casa de fieras de Miss Wren, limpiando jaulas de osos torvos? Miss Peregrine se había marchado furiosa antes de comunicarme mi castigo, pero Sharon, por alguna razón, lo conocía. Las noticias bochornosas vuelan. ¿Cómo te has enterado?, le pregunté. Las paredes oyen, amigo mío. Algún día te lo mostraré. De vez en cuando hay que limpiarles la cera de los oídos. Me estremecí e intenté ahuyentar la imagen de mi mente. Ahora mismo me encaminaba hacia allí. Qué raro, ese bucle está abajo. Se cruzó de brazos y se inclinó hacia mí. Provocaste un buen revuelo por aquí, ¿lo sabías? A más de una se le erizaron las plumas. Mis amigos y yo no pretendíamos que nadie se disgustara. De verdad, no te estoy reprochando nada. Bajó la voz. Algunas plumas necesitan que las ericen de vez en cuando. Tú ya me entiendes. Ajá, respondí, casi dando saltitos de la impaciencia. En cualquier momento podía pasar una imbrine por allí y dar la voz de alarma. No todo el mundo se siente a gusto con su manera de proceder. No consultan con nadie, nunca piden la opinión a los demás. Ya sé a qué te refieres. Sí, lo sabía, pero no quería hablar de ello ahora mismo. Sharon se me acercó aún más y me susurró algo al oído. Exhalaba un aliento gélido que olía igual que la tierra. El próximo sábado por la noche hay una reunión en el viejo matadero. ¿Podrías pasarte? ¿Qué clase de reunión? Solo será un encuentro entre unas cuantas personas que pensamos de manera parecida, para intercambiar ideas. Tu presencia sería muy bien recibida. Escudriñé el interior de su capucha. Sus blancos colmillos destellaban apenas, ocultos en las negras profundidades. Iré,
le prometí, pero no me pidas que conspire contra las Imbrines. El brillo de su capucha se ensanchó hasta dibujar una sonrisa. ¿Y no era eso mismo lo que te disponías a hacer? Es más complicado. Seguro que sí. Sharon se irguió todo lo largo que era y me cedió el paso. Tu secreto está a salvo conmigo. Alargó la mano. Vas a necesitar esto. Se trataba de un billete. En una cara llevaba impresas las palabras Ministerio de Asuntos Temporales. En la otra, libre circulación. Los bucles americanos están muy vigilados. La situación anda algo tensa por allí. No dejan entrar a cualquiera. Intenté tomar el billete, pero al principio no lo soltó. El sábado, dijo, y solo entonces abrió la mano. Ahora que viajaba solo me resultaba infinitamente más sencillo desplazarme de un lugar a otro. Después de haber vivido pendiente del paradero de 3 o 4 personas durante buena parte de la semana pasada, era un alivio recorrer a paso vivo un vestíbulo atestado sin tener que mirar por encima del hombro cada 2 por 3, abrirme paso sin esfuerzo entre la multitud, enseñarle al encargado del mostrador un único billete. Era un tipo grandullón, encaramado sobre un minúsculo taburete, que miró mi pase de libre circulación como si nunca hubiera visto uno. «Vistes como una persona moderna», observó, mirándome de arriba abajo. «¿Has pasado por la aduana de anacronismos?» «Sí», respondí. «Me han dado el visto bueno». «¿Te han entregado una exención?» Sí», dije, al mismo tiempo que me palpaba los bolsillos. «A ver dónde la he metido». La cola se alargaba a mi espalda. El empleado se ocupaba de 5 puertas de embarque a un tiempo, y estaba perdiendo la paciencia. «Tápate con uno de los abrigos que verás al otro lado de esa puerta», me sugirió, y me indicó por señas que circulara. «Hay un mapa en el bolsillo, por si lo necesitas». Le di las gracias y me encaminé a la puerta del bucle. Sobre la misma, una pequeña placa rezaba: Grandes Almacenes Bullocks, Nueva York, 8 de febrero de 1937. Crucé la entrada, tomé un raído abrigo negro que colgaba de un perchero, guardarropía de emergencia, y me lo eché sobre la ropa. Me dirigí al fondo de una minúscula habitación, totalmente ordinaria, y tras un rápido apagón y el acelerón temporal de rigor, los ruidos que se dejaban oír al otro lado de la puerta cambiaron. Salí al interior de unos grandes almacenes. Debían de haberlos cerrado recientemente porque vi estantes y polvorientos maniquíes desnudos por el suelo, y todo estaba bañado por un tenue resplandor procedente de las ventanas, que se encontraban selladas con papel de periódico. Un guardia dormitaba en la entrada principal, y supe por su uniforme, muy parecido al del funcionario de la entrada, que era uno de los nuestros. Estaba allí para controlar a la gente que entraba en el acre del diablo, no para molestar a los que salían, de manera que, en cuanto que viajero sin acompañantes y sin equipaje, me bastó un saludo decidido para que me dejara pasar. Un momento después me encontraba en la calle, recorriendo a paso vivo la Sexta Avenida un nublado día de invierno. Dejé atrás una lavandería que proyectaba vapor a la acera, montones de nieve sucia, una cola de hombres que temblaban bajo sus andrajosos abrigos y un cartel que anunciaba comidas calientes a 1 centavo. Rebusqué por el bolsillo hasta encontrar un mapa rudimentario. Mostraba la entrada al bucle de los grandes almacenes y, cosa de 800 metros más allá, la membrana exterior, tras la cual se encontraba el presente. El mapa indicaba que lo quemaras después de consultarlo, así que lo tiré a la hoguera que ardía sobre un barril, alrededor del cual se apiñaban varios hombres desaliñados. Muerto de frío a mi vez, eché a correr. Cuando hube recorrido unas cuantas manzanas, noté que el aire clareaba y titilaba a mi alrededor. Unos pasos más allá, crucé la membrana del bucle que me permitiría salir de 1937 para regresar al presente. Al instante noté el ambiente más cálido y luminoso. A mi alrededor, los edificios alcanzaban alturas vertiginosas.
Paré un taxi y le di al conductor la dirección de la cajita de fósforos. 10 minutos más tarde nos detuvimos delante de un edificio de ladrillos rodeado de escaleras de incendios. Al nivel de la calle avisté un pequeño restaurante chino. Hong, siglo. Patos silvestres en vuelo decoraban el escaparate y un farolillo rojo rematado por una borla de flecos pendía delante de la puerta. Pagué al taxista, entré y pregunté a un camarero por H. El hombre me miró desconcertado, de manera que le mostré la cajita de cerillas. El empleado asintió y me acompañó al exterior. Número 4, por la parte trasera, dijo, a la vez que señalaba un callejón. Dile que el miércoles pasaremos a cobrar el alquiler. Había un teléfono de pago en el callejón, un artilugio anticuado en el Nueva York moderno, alojado en el interior de una cabina con puerta plegable. La cabina se erguía entre la puerta trasera de Hong's, por la que se colaban el crepitar de la comida y el tintineo de los platos, y una entrada que conducía al patio de un decrépito edificio de apartamentos. Empujé la puerta y vi un vestíbulo con buzones alineados a un lado y 2 ascensores al otro, uno de ellos averiado, según indicaba un cartel. ¿Qué piso? Pulsé el botón del ascensor y, al mismo tiempo que la puerta se abría con un tintineo, lo experimenté. Ese calambre en la tripa que me asalta cuando un espíritu hueco anda cerca. La sensación podía significar que había un hueco en el edificio ahora mismo o que alguno había dejado una huella persistente a base de ir y venir. El hueco solo podía pertenecer a H. Subí al ascensor y pulsé el botón del piso más alto. La puerta se cerró con un chasquido. La cabina empezó a ascender. A medida que subía, notaba cómo el dolor que hacía las veces de brújula en mi barriga se desplazaba. Al principio 180 grados hacia arriba, más abajo cuanto más subía. Cuando pasé por el 14º piso, se encontraba prácticamente a 90 grados, así que pulsé la tecla del 15º. La cabina se detuvo y la puerta se abrió. Al momento me percaté de 2 cosas, y las 2 tenían muy mala pinta. La primera fue un rastro de sangre que atravesaba el centro del rellano. Bajé la vista. La estela se prolongaba hasta un rincón del ascensor, donde un charco se coagulaba a marchas forzadas. El corazón empezó a latirme con fuerza. Alguien estaba herido de gravedad. La segunda fue que la luz se había esfumado a partir de la mitad del largo descansillo. Por completo, no se tornaba más tenue. Desaparecía. No veía las paredes, el suelo, el techo. Y mi brújula apuntaba directamente a la oscuridad. Las señales indicaban que Nur estaba aquí. Nur estaba aquí y algo horrible había sucedido. Era demasiado tarde. Corriendo por el rellano, seguí el rastro de sangre hacia la negrura. Cuando dejé de verme los pies contra el suelo, aminoré el paso y alargué los brazos, dejándome guiar por el calambre. Doblé un recodo y tropecé con una caja abandonada en el descansillo. Tras avanzar a tientas unos pocos pasos, noté que la brújula apuntaba bruscamente a la izquierda, hacia la puerta de uno de los pisos. Estaba entornada y, a través de la rendija, pude atisbar por fin una línea de luz. Empujé la puerta con el hombro. La noté inesperadamente pesada, como si estuviera fabricada de acero reforzado. Seguí la luz por un breve pasillo y luego por una cocina atestada, en cuya pila se amontonaban los cacharros sucios, antes de llegar a un despacho. Una raída madriguera adornada con plantas e impregnada de un olor dulzón. Acurrucada en el sofá del rincón estaba Nur. El fulgor de su cuerpo bañaba la estancia de una luz anaranjada. No se movía. Corrí hacia ella. El cabello le tapaba la cara. La empujé con suavidad para colocarla de espaldas al mismo tiempo que entornaba los ojos para protegerlos del resplandor que emanaba. Le posé 2 dedos en el cuello. Tenía la piel caliente al tacto. Pasado un instante, encontré una arteria, con pulso, y lancé un suspiro de alivio.
Un gemido extraño, agudo, se dejó oír en el otro extremo de la sala. Me volví a mirar. H yacía despatarrado boca arriba en una vieja alfombra persa. Sentado a horcajadas sobre su cuerpo, su hueco le había rodeado la cintura con una de sus musculosas lenguas mientras que las otras dos le ceñían las muñecas. El monstruo parecía a punto de abrir las mandíbulas para devorarle el cerebro. «Aléjate», grité, y el gemido cesó cuando el hueco me bufó con rabia. No se disponía a matarlo, comprendí. Su amigo se moría, el monstruo estaba llorando. Invoqué unas pocas palabras en lengua hueca para ahuyentarlo. Volvió a bufarme, retiró sus lenguas con reticencia de las muñecas de H y se escabulló a la cocina. Me acuclillé junto al anciano. La sangre le empapaba la camisa, los pantalones y la alfombra de debajo. H, soy Jacob Portman. ¿Me oye? Recuperó los sentidos. Me enfocó con la mirada. Maldita sea, hijo, dijo, frunciendo el ceño. Tú no obedeces ni aunque te maten. Traté de pasarle los brazos por debajo del cuerpo. H gimió de dolor y el hueco aulló en la cocina. Olvídalo, he perdido demasiada sangre. Puede conseguirlo. Solo tenemos que. Se retorció para apartarse. No. Su voz y sus brazos denotaban tal fuerza que me quedé pasmado, pero al momento se desplomó nuevamente en el suelo. No me obligues a instigar a Horatio contra ti. La gente de Leo pulula por todo el barrio. Si salgo, me acribillarán. Nur gimió en el rincón. Me volví para ver cómo cambiaba de postura en el sofá, todavía con los ojos cerrados. No le pasa nada, me aseguró H. Lleva encima una buena dosis de polvo del sueño, pero se recuperará. Hizo un gesto de dolor y sus ojos se tornaron vidriosos. Agua. Me levanté de un salto para correr a la cocina, pero antes de que diera 3 pasos una de las lenguas del hueco ya se me había adelantado para rodear un goteante vaso. Maravillado ante la extraña ternura del gesto, ayudé a H a incorporarse mientras la lengua del espíritu hueco le acercaba el vaso a los labios. Cuando H se dio por satisfecho, la lengua del hueco devolvió el vaso a la cocina, donde lo dejó en una mesita auxiliar. Encima de un posavasos. Está muy bien amaestrado, observé. Es natural, a estas alturas, fue la respuesta de H. Ya llevamos 40 años juntos. Somos como un viejo matrimonio. Agachó la cabeza para mirarse. Por Dios, me han dejado como un queso gruyère. Tosió una bruma sanguinolenta. El hueco gimió y rebotó sobre los cuartos traseros. Había abandonado sigilosamente la cocina y ahora permanecía acuclillado allí cerca mientras sus ojos negros derramaban lágrimas grasientas que le rodaban por las mejillas hasta el pañuelo manchado que llevaba atado al cuello. Miré a H y, de súbito, también a mí me entraron ganas de llorar. Está sucediendo de nuevo, pensé, con un sollozo en el pecho. Estoy perdiendo a alguien más. Me tragué el llanto y me las arreglé para preguntar, ¿qué ha pasado? Debería haber sido coser y cantar, respondió H con voz ronca. Una sustracción sencilla, de no haber sido por Horatio, que nos sacó a los dos de allí. Ahora todos seríamos prisioneros de Leo. Suspiró. Supongo que me he hecho viejo. ¿Por qué no me ha dejado ayudarle? No podía arriesgarme a que te hicieran daño, fue su respuesta. Miró al techo, como si evocara algo. El niño especial de Ave. Su Moisés entre los juncos. ¿A qué se refiere? Quise saber. Giró la cabeza hacia Nur. Ahora tendrás que ayudar a la señorita Prades. Yo me estoy muriendo, así que no queda nadie más. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde la llevo? Tienes que sacarla de Nueva York, para empezar. Podemos ir al Acre del Diablo. No, las imbrines se la devolverían a Leo. No saben hasta qué punto es importante. Se estaba apagando, su voz se tornaba un murmullo. Ni tampoco ella. ¿Por qué es tan importante? ¿Sabes? Antes de que la espolvorearan me ha salvado el culo 3 veces en un solo día. Aunque se suponía que yo debía salvarle el suyo.
Soltó una carcajada triste. Lástima que el truco de las bombillas no sirva para detener las balas. Empezaba a perder el hilo de los pensamientos. Los ojos se le estaban apagando. Posé una mano en su mejilla, en su hirsuta barba, y le obligué a mirarme. ¿Por qué es importante? Se lo juré a tu abuelo. No involucrarte. Ya es demasiado tarde. Asintió con pesar. Supongo que sí. Lanzó un tembloroso suspiro. Es una de los 7 cuya llegada fue anunciada. Estaba preparado para oír muchas cosas, pero no esa. ¿Una de los 7? ¿De los 7 qué? De los 7 que están destinados a liberar al reino peculiar. Eso dice el Apocrifón. ¿Y eso qué es? ¿Una especie de profecía? Unos textos sumamente antiguos. Su nacimiento anuncia la llegada de una nueva era. Una muy peligrosa. Arrugó la cara, presa del dolor, y cerró los ojos. Por eso la perseguían esas personas. El grupo del helicóptero y los coches negros. Los mismos, asintió él. ¿Pertenecen a uno de los clanes? No, se trata de algo mucho peor. Forman parte de una sociedad secreta de normales muy antigua, que se ha propuesto manipularnos y, arrugó el gesto según aspiraba entre dientes, controlarnos. Estaba perdiendo el aliento, jadeaba entre palabra y palabra. No hay tiempo para clases de historia. Debes buscar a V y entregarle a la chica. Es la única que queda. La última cazadora. V, repetí, estrujándome los sesos. La que aparecía en el libro de Ave. La que entrenó en persona. Sí, vive en el vendaval. No quiere que la encuentren, así que lleva cuidado. Horatio, el mapa está en la caja fuerte. El hueco gruñó, se acercó con grandes zancadas a la pared y desplazó un cuadro para dejar a la vista una pequeña caja fuerte. Mientras Horatio buscaba los números en la rueda, yo devolví la atención a H. Perdía fuerzas por momentos. Le estreché la mano. Necesito saber una cosa. Se estaba marchando, y la idea de perder este último e importante vínculo con los secretos de mi abuelo despertó algo en mi alma. Algo que había intentado enterrar en las profundidades de mi cerebro desde que lo oyera. ¿Por qué podría afirmar alguien que mi abuelo era un asesino? H. me miró con intensidad renovada. ¿Quién te ha dicho eso? Me acerqué un poco más. Estaba temblando. Le conté deprisa y corriendo las absurdas acusaciones que Leo había vertido sobre Ave. Que había secuestrado a su ahijada. Que había asesinado gente, y no solo adultos, también niños. H. podría haber respondido. Todo fue una conspiración de los Whites. Podría haberse limitado a decir, es mentira, pero no lo hizo. Dijo, entonces lo sabes. Por un instante, lo vi todo borroso. Y la duda, igual que un virus, empezó a propagarse en mi interior. ¿Qué ha querido decir con eso? ¿De qué está hablando? Tenía a H. agarrado por los hombros. Lo estaba sacudiendo. El espíritu hueco chilló, proyectó una lengua como si fuera un látigo y, sujetándome por la cintura, me despegó de H. Salí volando por la habitación y patiné por el suelo hasta la pata de una mesa. Un miedo horrible se había apoderado de mí. Que las acusaciones de Leo albergaran una parte de verdad. Ese era el secreto de mi abuelo. No trataba de protegerme de una vida al margen de la normalidad ni de los huecos ni de una banda de enemigos misteriosos que se desplazaban en coches negros. Me había protegido de sí mismo. Me levanté, inclinado sobre H. Horatio me bufaba para impedir que me acercara. Le ordené en lengua hueca que se apartara, pero él se resistió. O puede que tanto H. como el hueco me estuvieran plantando cara. Corrí hacia el espíritu, gritando, vete, largo, suéltalo, y lo hizo. Se apartó de H. de un salto y subió al techo, donde permaneció aferrado a un aplique con sus lenguas. Durante una décima de segundo, reparé en un detalle extraño. Un ambientador en forma de abeto que pendía del techo. Para disipar el tufo, claro.
En esa casa vivía un hueco, al fin y al cabo. Me arrodillé junto a H. Lo siento mucho, no lo toqué. Por favor, cuénteme lo que hizo. Nos la jugaron. Fuimos víctimas del engaño, 7 veces. ¿Quién? ¿Cómo? La sociedad. Yo solo lo escuchaba a medias. Únicamente me interesaba una cosa. ¿Mi abuelo asesinó a algún niño? No, no. ¿Los secuestró? No. El dolor inundó su rostro, el dolor y algo que parecía remordimiento. Pensábamos, respiró con dificultad, que los estábamos rescatando. Me senté sobre los talones, embargado por un inmenso alivio. No era un asesino, no era una mala persona. Yo no me había percatado hasta entonces de lo mucho que me pesaba. La mera posibilidad. Ayudamos a mucha gente, prosiguió H. También cometimos algunos errores, pero el corazón de Abe siempre estuvo en su sitio. Y te quería mucho, muchísimo. Su voz había mudado en un suave susurro. Una avalancha de lágrimas me inundó los ojos. Lo siento, no te disculpes. Con las pocas fuerzas que le quedaban, me tocó el brazo. Ahora el testigo te pertenece. Siento mucho que apenas sí quede nadie para ayudarte a llevarlo. Gracias, dije. Haré todo lo que esté en mi mano para que se sientan orgullosos. Sé que lo harás. Sonrió. Bueno, ha llegado el momento. Alzó la vista hacia el techo. Horatio, ven aquí. El hueco trató de liberarse de mi control. Déjalo bajar. Me pidió H. Le hice una promesa a esta desdichada criatura, hace mucho tiempo, y tengo que cumplirla antes de morir. Deja que se acerque. Me levanté, retrocedí y liberé al espíritu hueco, que se precipitó al suelo al momento. Ven aquí, Horatio. Estoy a punto de marcharme. Acércate. El hueco se arrastró hacia H. El anciano intentó darse la vuelta para que yo no lo viera. No mires. No quiero que este sea el último recuerdo que guardes de mí. Horatio se sentó a horcajadas sobre el pecho de H. Cuando comprendí lo que estaba a punto de suceder. Intenté ordenarle al espíritu hueco que se apartase, se lo grité, pero H. me lo impedía. Oí los susurros que le dedicaba al ser. Has sido un buen chico, Horatio. Recuerda lo que te enseñé. Ahora, adelante. El espíritu hueco gimió entre temblores. No pasa nada, le aseguró H. con dulzura al mismo tiempo que acariciaba sus manos garrudas. No pasa nada. Desvié la vista mientras sucedía, aunque nunca olvidaré los ruidos. Cuando volví a mirar, los ojos del anciano habían desaparecido. Las cuencas parecían ciruelas maduras que alguien hubiera mordido por la mitad. El hueco masticaba presa de fuertes temblores y emitía sonidos que parecían capturados entre la agonía y el éxtasis. Pasado un minuto se levantó y dio media vuelta despacio, como infinitamente avergonzado de sí mismo. Te perdono, dijo H. Te perdono, hermano. No parecía hablarle tanto al hueco como al aire, a un fantasma, y, tras eso, partió. El espíritu y yo nos miramos por encima del cuerpo de H. Traté de controlarlo. Siéntate. Pensaba que, en todo caso, me resultaría más fácil dominarlo ahora que su amo había muerto. Pero mi orden no surtió efecto. Lo intenté una segunda vez y una tercera, sin resultado. Empecé a planear maneras de matar al monstruo antes de que se le ocurriera absorberme a mí los ojos y luego a Noor. El hueco abrió las mandíbulas hasta desencajarlas, desenrolló las 3 lenguas y emitió un sonido aterrador, un grito tan agudo que temí que reventaran los cristales de las ventanas. Agarré un pisapapeles de bronce de una mesa cercana y me preparé para una desagradable batalla. Sin embargo, el espíritu hueco no pretendía abalanzarse sobre mí. Trastabillaba hacia atrás y, después de unos cuantos pasos, se detuvo al notar la pared a su espalda. Y entonces el calambre sordo y direccional que me señalaba la ubicación de los huecos empezó a desvanecerse a toda velocidad. Mientras tanto, las lenguas del ser encogían a ojos vistas, se arrugaban, se enroscaban,
se teñían de un marrón pútrido hasta que por fin cayeron al suelo, marchitas como una flor muerta. El hueco se quedó recostado contra la pared, con la cabeza gacha. Su pecho subía y bajaba a toda velocidad, igual que si acabara de correr una maratón. Pasados unos instantes se desplomó y empezó a temblar, como si sufriera violentas convulsiones. Me aventuré a cruzar la sala, despacio, acercándome al hueco con pasitos cautos y calculados por si acaso se trataba de un truco. Y entonces, tan súbitamente como habían comenzado, las convulsiones cesaron. En ese mismo instante mis retortijones desaparecieron también. El hueco se revolvió en el sitio. Giró la cabeza y alzó la vista hacia mí. Sus ojos ya no eran dos charcos negros y llorosos. Ahora los tenía de un tono gris que se iluminaba por momentos, a medida que se transformaban en faros blancos sin pupilas. El ser estaba mudando en otra cosa, se convertía en un white. Lo estuve observando un ratito, intranquilo pero fascinado, listo para reventarle la cabeza con el pisapapeles si lo juzgaba necesario. Empezó a retorcerse. El movimiento parecía involuntario, como si los órganos se le estuvieran metamorfoseando en la cavidad torácica. La respiración, hasta entonces el ronquido húmedo y entrecortado de los huecos, se apaciguó y se tornó regular. Fue igual que presenciar un nacimiento. Se sentó y me miró. Yo retrocedí un paso, asaltado por una idea repentina. El ser que tenía delante había sido durante años el compañero inseparable de H. Había visto y oído toda clase de cosas. Y ahora era una criatura casi humana. ¿Qué sería capaz de recordar, si acaso guardaba algún recuerdo? ¿Qué proporción de su vida como hueco conservaba un white? ¿Con qué rapidez se le borraba la memoria? Di algo, le ordené. Habla. Se limitó a mirarme, ni siquiera gruñó. Puede que los whites, al nacer, fueran poco más que animales, capaces de ponerse de pie e incluso de correr, pero mudos, ignorantes. Alargó el brazo, se apoyó en la pared y se incorporó despacio. Caminó hasta el borde de una mesa arrastrando los pies y arrancó el mantel. Por un momento pensé que se ataría la tela alrededor de la cintura, como haría si súbitamente se avergonzara de su desnudez. Pero en vez de eso renque o con acento agudo hacia H, se arrodilló a su lado y le cubrió la cara con el paño. Al parecer, algo sí recordaba. Sabía que H había sido su amo. ¿Sabes hablar? Le pregunté. Quiero oír tu voz. Se volvió a mirarme. Tenía las facciones laxas y se balanceaba ligeramente. Emitió un sonido.